Queremos usar los métodos de la serie de potencias para resolver, y doble primo más 2x al cubo, y es igual a 0 en el punto x sub 0 igual a 0. Porque queremos que la serie de potencias se centre en x igual a 0. Empezamos por dejar que y sea igual a la serie de potencias, la suma desde k igual a 0 hasta infinito de 1 sub k por x elevado a k. Y ahora tenemos que trabajar en determinar, y doble primo porque tenemos y doble primo en la ecuación diferencial. Primero encontramos y prime diferenciando la serie de potencias de una y con respecto a. Sin embargo, dado que el primer término de y es la constante a, menor de 0, y la derivada es 0, tenemos que y prime es igual a la suma desde k igual a 1 hasta infinito, no, k es igual a 0 hasta el infinito de k veces 1 sub k por x elevado a la potencia de k menos 1, y ahora diferenciamos la serie de potencias de, y prime para determinar la serie de potencias de y doble. Sin embargo, una vez más, el primer término de y prime es una constante, y dado que la derivada es 0 y, el primo doble, es igual a la suma desde k igual a 2 hasta infinito de k multiplicado por k menos 1 por 1 sub k por x elevado a k menos 2, y ahora realizo la sustitución en la ecuación diferencial, ya que y es doble primo más 2x al cubo y es igual a 0 realizando una sustitución, conocemos la serie de potencias para y, doble primo más 2x al cubo multiplicado por la serie de potencias para y más es igual a 0. El primer término de la serie de potencias para y, doble primo, es un aviso constante, cuando k es igual a 2, tenemos 2 veces 1 por 1 sub 2 por x elevado al 0, que es 2 1 sub 2, reescribamos esto como 2, 1 sub 2 más la suma de k es igual a 3 hasta infinito de k veces k menos 1 vez. A sub k multiplicado por x elevado a k menos 2, distribuyamos también 2x al cubo en la serie de potencias para y, esto nos da una suma desde k igual a 0 hasta infinito de 2 a sub k multiplicado por x elevado a k más 3 es igual a 0, queremos que estas dos sumas tengan el mismo límite inferior y el mismo exponente en x, y que lo que vamos a hacer ahora es encontrar los dos primeros términos de esta serie de potencias, lo que hará que el límite inferior de la suma k sea igual a 5 y, a continuación, volveremos a indexar la suma de la derecha reemplazando k con k menos 5. Así que cuando k es igual a 3 tenemos 3 veces 2 por 1 sub 3 por x para el primero, y cuando k es igual a 4 tenemos 4 veces 3 veces 1 sub 4 por x al cuadrado, así que podemos escribir esto, ya que aún tenemos 2, a sub 2 y luego más 6, a sub 3x más 12, a sub 4 x al cuadrado y luego más la suma de k es igual a 5 elevado a infinito de k veces k menos 1 veces 1 sub k por x elevado a k menos 2 y... Ahora, reindexando la serie de potencias aquí a la derecha, reemplazamos k por k menos 5, lo que nos da una suma desde k igual a 5 hasta infinito de 2 veces 1 sub k menos 5 veces x elevado a k menos 2. Observe que los límites inferiores de las sumas son k igual a 5, y los exponentes de la x son k menos 2. Y dado que todo esto de la izquierda es igual a 0, todos los coeficientes de la izquierda deben ser iguales a 0, empezando por 2, a sub 2 más 6, a sub 3, x más 12, 1 sub 4, x al cuadrado, ahora sabemos que 1 sub 2, 1 sub 3 y 1 sub 4 son todos 0. Ahora, observando la serie de potencias, observe que los coeficientes son k veces k menos 1 veces 1 sub k más 2 veces 1 sub k menos 5, que indica que la suma debe ser igual a 0, y si resolvemos esto para 1 sub k, tenemos la relación de recurrencia, a sub k es igual a menos 2, a sub k menos 5 dividido por el producto de k y k menos 1. Y ahora continuemos con la siguiente diapositiva. Observando esta relación de recurrencia y reconociendo también que 1 sub 2, 1 sub 3 y 1 sub 4 son todos 0 porque tenemos 1 sub k a la izquierda y 1 sub k menos 5 a la derecha. Los coeficientes saltan en pasos de 5, observe que para encontrar 1 sub 7 tenemos 1 sub 7 igual a menos 2 por 1 sub 2, pero 1 sub 2 es 0 y, por lo tanto, 1 sub 7 es 0, de manera similar, si queremos encontrar 1 sub 8, 1 sub 8 es igual a menos 2 por 1 sub 3, pero 1 sub 3 es 0, tenemos el mismo problema con 1 sub 9, y así sucesivamente. Esto indica que también podemos concluir que 1 sub 5n más 2 es igual a 0, 1 sub 5n más 3 es igual a 0 y 1 sub 5n más 4 es igual a 0, esto se debe a la relación de recurrencia, y a que los coeficientes saltan en pasos de 5 porque conocemos 1 sub 2, 3 sub 4 son 0, busquemos 1 sub 5 usando la relación de recurrencia, 1 sub 5 es igual a menos 2 veces 1 sub 0 dividido por el producto de, simplificando 5 y 4, tenemos que 1 sub 5 es igual a menos 1 sub 0 dividido por 10,
donde un sub 0 es una constante arbitraria, y ahora hallemos un sub 6 es igual a menos 2 por un sub 1 dividido por el producto de 6 y 5, simplificando tenemos que un sub 6 es igual a negativo un sub 1 dividido por 15 y, una vez más, un sub 1 es una constante arbitraria, de hecho, para los coeficientes restantes los escribiremos en términos de un sub 0 o un sub 1. Pero los siguientes tres coeficientes son todos 0, a sub 7, a sub 8 y a sub 9 son todos 0 porque se ajustan a la forma de un sub 5n más 2, a sub 5n más 3 y un sub 5n más 4, así que saltamos a un sub 10 donde un sub 10 es igual a menos 2 veces un sub 5 dividido por ese producto de, simplificando 10 y 9, tenemos menos a sub 5 dividido por 45, y dado que un sub 5 es igual a menos un sub 0 dividido por 10, realizamos una sustitución para un sub 5, lo que nos da que un sub 10 es igual a lo opuesto de menos, un sub 0 dividido por el producto de 45 y 10, lo que nos da un sub 10 es igual a 1 bajo 0 dividido por 450. Y ahora encontraremos un sub 11 que es igual a menos 2 por un sub 6 dividido por el producto de 11 y 10. Simplificando tenemos menos a sub 6 dividido por 55, pero un sub 6 es igual a menos un sub 1 dividido por 15. Realizando la sustitución y simplificando tenemos que un sub 11 es igual a un sub 1 dividido por 825. Una vez más, los tres coeficientes siguientes son 0 porque se ajustan a forma de los coeficientes que son todos iguales a 0, encontremos dos coeficientes más, encontremos un sub 15 y un sub 16. Un sub 15 es igual a menos 2 un sub 10 dividido por el producto de 15 y 14. Simplificando tenemos menos a sub 10 dividido por 105. Y un sub 10 es igual a un sub 0 dividido por 450 realizando la sustitución, y simplificando tenemos un sub 15 igual a menos un sub 0 dividido por 47, 250. Y, finalmente, un sub 16 es igual a menos 2, un sub 11 dividido por el producto de 16 y 15, simplificando y realizando la sustitución, donde un sub 11 es igual a un sub 1 dividido por 825, tenemos un sub 16 igual a menos, un sub 1 dividido por 99,000. Y ahora vamos a escribir nuestra solución de series de potencias. Recordemos que el subíndice de A indica el exponente o no x, así que empezamos con y de x igual a un valor inferior a 0. Una constante arbitraria más un sub 1 multiplicado por x, donde un sub 1 también es una constante arbitraria, y observe cómo para una sub 1 el exponente de x es igual a 1. Luego tenemos tres coeficientes 0, un sub 2, 3, 4, así que pasamos a un sub 5, que es igual a menos un sub 0 dividido por 10, lo que nos da menos un sub 0 dividido multiplicado por 10x elevado a la quinta. Un sub 6 es igual a menos un sub 1 dividido por 15, lo que nos da menos un sub 1 dividido por 15 veces x a la sexta, entonces tenemos tres coeficientes 0 más y saltamos a un sub 10, que es igual a un sub 0 dividido por 450, lo que nos da más un sub 0 dividido por 450 veces x hasta la décima más un sub 11 es un sub 1 dividido por 825, lo que nos da más un sub 1 dividido por 825x hasta el undécimo tenemos tres coeficientes 0 más. Un sub 15 es igual a menos un sub 0 dividido por 47.250, lo que nos da menos un sub 0 dividido por 47.250. X elevado al decimoquinto, un sub 16 es menos, un sub 1 dividido por 99.000, lo que nos da menos a sub 1 dividido por 99.000 veces x elevado a 16, etc. Esta es nuestra solución de serie de potencias. Espero que te haya resultado útil.